A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. 14 meses después del inicio de la venta de marihuana en farmacias, el gobierno se apresta a lanzar una campaña en los medios de comunicación a propósito de los riesgos que conlleva el consumo de marihuana y de otras drogas. Según el IRCA, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, hay 25.865 consumidores registrados para adquirir marihuana justamente en farmacias. Aparte están los autocultivadores y quienes integran clubes de membresía. Pero mientras avanza la instrumentación de la legislación para la comercialización de cannabis con fines recreativos, por otro lado, la producción y venta de cannabis medicinal viene lenta. Ha quedado relegada, pese a que, mientras tanto, hay un reclamo fuerte de especialistas e incluso exfuncionarios del Poder Ejecutivo que advierten las oportunidades que se están perdiendo. Bueno, ¿qué se dice desde el gobierno? Vamos a charlar de estos y otros puntos que tienen que ver con este tema. Estamos con Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Olivera, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar por acá, Emiliano. La semana pasada el IRCA divulgó las cifras sobre el mercado regulado de cannabis, que se instrumentó con la ley 19.172 de diciembre de 2013. Allí se da cuenta en particular del resultado que ha tenido la venta de marihuana en farmacias, que acaba de cumplir un año. A ver, una primera evaluación general, un primer comentario general. Un primer comentario general es que ha quedado establecido de manera completa, y nosotros entendemos que con robustez en su diseño y en su implementación, los 3 mecanismos de acceso, que no son solamente las 3 entregas de permisos para adquirir, para cultivar en la casa o para integrar un club de membresía, sino que tienen que ver con la fiscalización, el contralor, la supervisión de cada uno de estos dispositivos. El más complejo, o el que en el gobierno, digamos, tiene que aplicar muchas más decisiones y energías a su montaje, ha sido el de venta en farmacias. Fue el que más se demoró, ¿no? Y algo tiene que ver con que también ha sido estos niveles de complejidad adicional que tiene con respecto a los otros dos. Además, sí, es el mecanismo de mayor cobertura. Siempre se previó que fuera el mecanismo de mayor cobertura, es decir, no es esperable que de forma masiva las personas que usan cannabis se dediquen a cultivarlo personalmente. Eso es para un grupo más reducido, aunque son prácticamente 7.000 personas o registradas al día de hoy. Hay que generar todo lo que fue el andamiaje de entrega de permisos. Recordemos, porque esto a veces no se entiende bien, no es el Estado el que cultiva y el que cosecha y envasa, sino que son empresas con permisos otorgados por el Estado. Claro, pero el Estado es el encargado, el Estado es el que regula todo esto, ¿no? Totalmente, es el responsable y es parte del modelo de regulación de cannabis en Uruguay. Es un modelo donde el Estado tiene un rol muy importante del punto de vista regulatorio en el control de todos los mecanismos. Vayamos entonces por partes a propósito de esto que veníamos comentando recién. Para la compra en farmacias hay habilitados 25.865. ¿no? Hay un registro de 25.865 personas. Pero efectivamente compraron cannabis por esta vía 21.158. O sea, el 80%, 82%. ¿Cuál es la causa de esto? Hay que analizarlo un poco más. Nosotros no tenemos intercambio directo con las personas, sí podemos generar hipótesis. Quiero destacar que este informe que tú estás tomando como base es el tercer informe de este tipo que sacamos. Son informes de características bimensuales y los vamos a seguir sacando a lo largo de toda la gestión, al menos de este periodo, porque justamente este componente de transparencia en el acceso a la información sobre el desarrollo del mercado regulado nos parece sumamente importante. ¿Por qué alguien se registra y después no compra? Bueno, pueden digamos, transcurrir motivos personales. Sabemos que hay gente que se ha inscrito como una forma de adherir porque le parece importante que esto exista, entonces ha sido como una manera de apoyar el sistema a pesar de que no son usuarios de cannabis o piensan serlo quizás en el futuro y aún no lo han sido.
Y hay un factor estructural que aquí sí puede haber un aspecto a mejorar por parte del desarrollo de la política, que tiene que ver con que no hay una distribución homogénea de los puntos de venta. Es decir, tenemos algunas regiones del país, algunas zonas del país donde no hay acceso a puntos de venta. Entonces es posible que haya personas que en esos departamentos se registraron y no estén haciendo uso de ese permiso que han adquirido. ¿Cuál es la cantidad de farmacias habilitadas? Son pocas, ¿no? 7 en Montevideo, 7 en el interior. ¿Se agregó alguna más? Ayer, en la Junta Directiva del IRCA, aprobamos la incorporación de 3 nuevas farmacias, una de ellas en la capital de Maldonado, es un lugar desde el punto de vista demográfico muy importante y regional, una en la capital de 33 y otra en la ciudad de Artigas. Uno de los factores que estaba detrás de esta escasa cantidad de farmacias era la dificultad para esas empresas a la hora de operar con bancos, ¿no? Se habló mucho de ese asunto hace unos meses. ¿Se ha avanzado algo en esa materia? A ver, yo creo que no es la única dificultad, pero aunque sí es una dificultad importante. Obviamente que aquí existieron múltiples inquietudes, incertidumbres con respecto a cómo es incorporar la venta de cannabis al giro comercial de una farmacia, y es cierto que en aquel momento de comienzo del mecanismo el año pasado existieron una serie de objeciones por parte de todos los bancos instalados en Plaza que proceden de la regulación bancaria federal norteamericana, que es de alguna manera la que abastece de divisas a Uruguay, y por lo tanto los bancos evitaron, contaminarse cualquier tipo de riesgo para una actividad que en la plaza financiera federal norteamericana no está permitida. Básicamente las farmacias que han adherido son farmacias de pequeña escala, barriales, que han optado por funcionar mayoritariamente en efectivo y con algunos servicios de tipo de transferencias financieras y demás, de redes de pago, digamos, no tienen cuentas corrientes en banco, y eso obviamente que es una limitante. Esto no lo puede resolver Uruguay con su normativa interna, es parte de la regulación global del sistema financiero, y bueno, y hasta se puede derivar de esto una discusión en torno a cómo operan la globalización del sistema financiero en relación a las decisiones nacionales con respecto a la regulación del cannabis. No solamente en Uruguay, opera en todos los países que han avanzado en este sentido. Sí, es un tema en el que hay estos inconvenientes de los que venimos hablando, pero en el que hay también variantes, ¿no? Hay como una afloje, hay como una flexibilización. Sí. Por la vía del avance se ha ido aflojando a nivel mundial, no solamente en Uruguay, y por otra parte hay un par de 2 o 3 hechos muy significativos. Uno de ellos es que la Organización Mundial para la Salud está sometiendo a una revisión crítica de características históricas, nunca antes realizada, sobre las características y los impactos del cannabis en la salud y sus distintos componentes, que puede impactar sobre los modelos de regulatorios a nivel no ya nacional, sino internacional. Y otra es que hay actores parlamentarios muy fuertes en Norteamérica, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que han impulsado leyes que todavía no han sido aprobadas, pero que vienen con un fuerte impulso para despenalizar el cannabis a nivel federal norteamericano. Sumado al avance que ha realizado Canadá, el Estado de California, bueno, son distintos movimientos que van de alguna manera forzando a que el sistema financiero internacional se vincule de otra manera con los modelos regulatorios de cannabis. En el periodo 19 de julio de 2017 a 5 de agosto del 2018, se realizaron 248.945 transacciones de paquetes de cannabis de 5 gramos y la diaria calculó, el matutino de la diaria calculó una facturación de 1,8 millones de dólares. ¿Ustedes coinciden con ese número? Sí, es un cálculo acertado. Bien. Ahí aparece la pregunta de cuánto le sacó la ley de regulación del mercado del cannabis al narcotráfico, ¿no? ¿Es eso? Y es algo más, podría decirse, porque hay que contar también los autocultivadores y los miembros de clubes canábicos, ¿no? Exactamente. A ver, ¿cómo evalúan ustedes esto? Porque era uno de los objetivos, ¿no? Era combatir, entre comillas, al narcotráfico, sacarle mercado al narcotráfico. Sí, nosotros entendemos que hay elementos objetivos suficientes para decir que el mercado de marihuana ilegal en Uruguay se ha debilitado. Aún persiste,
eso es innegable. Lo podemos ver porque siguen existiendo incautaciones, siguen habiendo procedimientos, sobre todo vinculados a la marihuana que ingresa al país desde el exterior, fundamentalmente desde la zona de Paraguay, que es el origen del 90% de la marihuana que se comercializa en Sudamérica en general. Pero ese impacto financiero que es esos casi 2 millones de dólares que se han, digamos, desviado hacia el sistema de venta en farmacias, más todo la cantidad de acceso al cannabis por las otras dos vías, realmente son un impacto significativo. Nosotros en estos momentos estamos desarrollando una investigación a través de informantes calificados, a través de muchas entrevistas y a través de análisis de datos estadísticos provenientes del sistema judicial y de la Policía Nacional, que nos va a permitir afinar mucho más la puntería, pero que el impacto existe y lo notan quienes trabajan a nivel de la Policía de Narcóticos, que ven que hay una depresión, que hay un estrangulamiento del mercado ilegal de marihuana. De todos modos son conclusiones todavía cautas, incompletas, ¿no? Difícil saber qué porcentaje real se le está sacando al narcotráfico, ¿no? Estos números son concretos, claros. Ahora, ¿cuál era o cuál es el monto del mercado clandestino? Exacto, el mapeo, el diagnóstico de las características de un mercado ilegal de drogas es algo muy difícil de medir. En Uruguay tampoco existían estudios robustos en este sentido. Lo que sí nos está permitiendo esta experiencia innovadora de regulación de mercado es incorporar a las viejas y tradicionales herramientas de persecución del narcotráfico una herramienta distinta y complementaria, por supuesto, porque no se va a dejar de perseguir el narcotráfico, pero hoy tenemos otra herramienta adicional para generar ese estrangulamiento del mercado de drogas ilícitas. Sí, ahí hay un matiz que ahora quiero comentarle, pero vamos a completar los números. 25.865 habilitados para comprar en farmacias. ¿Cuáles son los números en materia de autocultivadores? Son 6.700, algo más de 6.700 permisos entregados. ¿Y miembros de clubes canábicos? Hoy tenemos 101 clubes canábicos habilitados, aprobados en su funcionamiento, que involucran una cantidad de socios de unos 2.600 socios, un promedio de 25 aproximadamente por cada club. Así que estamos hablando de unos 35.000, entre 35.000 y 40.000 personas por una vía o por la otra registrados. Exactamente. ¿Y ese número qué les dice? Ese número nos dice que es una cantidad importante. Cualquiera de esos números tiene un incremento sostenido. Es cierto que según nuestros diagnósticos y otros, recordemos que el Observatorio Uruguayo de Drogas, que funciona en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, tiene una serie de datos muy buena, muy robusta, desde el 2001 hasta la fecha, en lo que es la evaluación de la demanda, o sea, de la cantidad de usuarios de drogas, y en las últimas mediciones se estima que en Uruguay hay unos 160.000 usuarios de cannabis. O sea que la brecha es grande en términos numéricos, pero quiero hacer una salvedad. De esos más de 160.000 personas uruguayos que hacen uso de cannabis o residentes en el Uruguay, solamente 50.000 lo hacen con un nivel de frecuencia, con un nivel de habitualidad que lo lleva a procurarse por sí mismos el acceso al cannabis. El resto, o sea, entre los restantes 100.000, 110.000, son personas que hacen uso de cannabis algunas veces al año, algunas pocas veces al año, y por lo tanto no acceden al cannabis por sus propios medios, sino que simplemente están en una grupalidad en donde el cannabis se comparte, porque de hecho la forma de uso del cannabis justamente tiene que ver con ese uso compartido que está habilitado por la ley. Es decir, si tomamos como perspectiva los usuarios frecuentes, es decir, las personas que declaran hacerse cargo por sí mismas de acceder al cannabis, no estamos lejos. Bien, está bien, sí, usted está poniendo una cantidad de matices que vale la pena tener en cuenta a la hora de evaluar qué está pasando con este mercado regulado y con lo que queda por fuera, en fin. Es interesante, vale la pena tomar en cuenta esos factores. Ahora le agrego este otro, hoy aparece en la contratapa de búsqueda. Estudio detecta aumento importante del consumo de marihuana. Se refiere a la encuesta sobre consumo de drogas que contrató Monitor Cannabis. La encuesta, desarrollada por Factum, detectó un incremento de la cantidad de personas que consumieron marihuana en el último año, mientras que en 2014
El 9,3% de los encuestados respondían que sí, había usado cannabis en los 12 meses previos. Esa proporción trepó a 15,4% en el relevamiento elaborado durante 2017. Y esto, acá quizás vamos a uno de los temores o a una de las inquietudes que generaba una ley como esta, que el consumo aumentara, que hubiera más gente dispuesta a, ¿no? Que bajara la percepción de riesgo, todas aquellas cosas, ¿no? Sin duda, es un tema que obviamente nos convoca a la reflexión y a la responsabilidad que llevamos adelante. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Nosotros siempre insistimos, y cuando digo nosotros me refiero a todos los actores de gobierno, que la regulación no implica promover el consumo y la regulación no implica desconocer que es un fin social aceptable a perseguir el hecho de disminuir la cantidad de usuarios de drogas, porque es un factor que daña la salud de la población. Entonces, no queremos que se realice ese tipo de distorsión, que se entienda que como hay un marco regulatorio, bueno, está todo bien con el consumo. Eso no funciona de esa manera, nadie lo ha planteado así, y de hecho entendemos que los mecanismos regulatorios pueden ser hasta más eficientes para lidiar con los problemas de salud relacionados al consumo. Sí. En eso vamos justamente a trabajar, porque no importa solamente la cantidad de usuarios, sino importa la frecuencia con la que lo utilizan, el tipo de sustancia que utilizan, es decir, la cantidad de contaminantes o no que tiene esa sustancia, cuál es la vía de acceso, es decir, a qué lugares recurren para acceder a esa sustancia o no, cómo impacta esto en el consumo de otras drogas, en qué edades está la concentración de... Vamos a recibir con mucho interés este estudio. Lo que sí me puedo... Hablando de edades, pienso en esto, nada más que en este detalle, ¿no? Los menores de 18 años... Esos no pueden comprar en farmacias. Exacto. Esos no pueden anotarse como autocultivadores. Esos no pueden integrar un club canábico. Exactamente. Entonces, los menores de 18 años siguen comprando, en principio, en el mercado clandestino, al narcotráfico. Y es uno de los grandes desafíos que comprando tenemos. Y consumiendo lo peor. Seguro, pero en la medida de que el mercado regulado vaya ganando una predominancia mucho mayor en el comercio de cannabis a nivel nacional, ese desplazamiento del mercado ilícito también va a ir recortando las posibilidades de que un menor de 18 años acceda a cannabis. Obviamente que estos procesos estos objetivos no se alcanzan solamente a través de la regulación, sino que hay un componente de concientización, de educación, de sensibilización. Lo vamos a ver en los próximos días, va a haber una gran intensidad en términos comunicacionales. Bueno, en ahí ese está, sentido. y ese es otro de los debates. ¿No? Sí, pero si me permitís un último apunte vinculado a la encuesta, porque con los investigadores de ciencias sociales hemos tenido algunos intercambios bastante ricos. Lo que también hay que observar, porque esto está bien documentado desde el punto de vista científico, es que las personas en un marco regulatorio donde hay una habilitación legal a la comercialización, están más proclives a ser honestas en el momento de la encuesta sobre el tipo de uso de drogas que tienen. Entonces, este incremento que detecta la encuesta de Factum seguramente en gran medida está explicado no por un crecimiento real de la cantidad de usuarios de cannabis, sino porque hay una mayor tendencia a ser honestos con respecto a lo que consumen en el momento de una encuesta. Seguimos agregando entonces detallecitos, factores, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora del análisis. Ese sin duda que hay que sumarlo. Ahora, el miércoles de la semana que viene comienza esta campaña en medios de comunicación que el gobierno ha venido preparando para advertir sobre los riesgos del consumo de marihuana y otras drogas. Y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes en este momento dicen, al fin. Porque una parte de la polémica es, ¿no se demoró demasiado? Es decir, esta campaña no debió haber sido incluso previa al momento en que se habilitó la inscripción de los autocultivadores, de los clubes canábicos, previa a la habilitación de la venta en farmacias. Hemos venido llevando adelante distintos mecanismos de prevención. Por ejemplo, resalto con gran intensidad el trabajo que venimos realizando con la ANEP. Capacitamos a 6.000 educadores. A fin de este año vamos a llegar a la capacitación de 6.000 educadores en más de 300 centros educativos en los 19 departamentos. Incrementamos la cantidad de dispositivos de atención, asesoramiento a nivel territorial, que denominamos dispositivos Ciudadela, acceso gratuito. Saltamos de 11 dispositivos a 20 centros que están funcionando en todo el país.
Y quizás sí nos hubiera gustado mucho antes tener una mayor intensidad desde el punto de vista comunicacional. La vamos a tener ahora y va a ser una tendencia que va a persistir y en la cual no hemos estado omisos. Hemos hecho en su momento una campaña. El 18 de octubre de 2016 lo entrevistamos acá, en Perspectiva. Había asumido poco tiempo antes como presidente de la Junta Nacional de Drogas. Y usted dijo en ese momento que se estaba preparando una campaña mediática. ¿Se hizo? Se hizo. Esa campaña se hizo. Pero cualquiera que haga memoria recordará que fue breve, que fue poco intensa, ¿no? Y ¿no? Pasó eso. En ese momento no contábamos con una herramienta muy importante con la que sí hoy contamos, que a partir de la ley de medios audiovisuales vamos a contar con una cantidad de minutos de exposición pública que nos van a permitir justamente incrementar mucho más ese mensaje, ser mucho más persistentes y que ese mensaje sea mucho más visibilizado por la población en todo el país. También esta herramienta se puede haber usado antes. Esta misma. En general está esa discusión. Esta semana entrevisté al diputado Darío Pérez en Telemundo y al pasar, hablando de otros temas, él decía que una ley que él había terminado votando, pese a que tenía reservas, era la ley del mercado de cannabis. Él puso condiciones. Una de ellas era esta, la de las campañas de prevención, la de las campañas educativas. Y se siente frustrado porque él confió en que con esa cláusula ganaba con la ley y después la realidad mostró que se demoró muchísimo, que no se ha hecho. Dijo incluso que se arrepentía de haber votado la ley. Bueno, son consideraciones que realiza el diputado. Yo creo que estamos teniendo un desarrollo armónico de las distintas posibilidades y los distintos mandatos que nos impone la Ley de Regulación del Mercado. Sí, está previsto, es un artículo de la ley, exactamente, ¿no? Exactamente, pero destaco quizás con no tanta visibilidad pública este trabajo persistente que se ha realizado con los centros educativos de todo el país, que ha sido una de nuestras principales apuestas, y destaco también que en lo que fue el diseño del envasado en el que se comercializa el cannabis, hay una clara definición de las advertencias, un detalle, cuáles son los impactos en la salud, y ahora estamos adicionalmente potenciando una herramienta que ya teníamos, pero que le vamos a dar una fuerza adicional con una cantidad de contenidos, que es una web, un portal web, infocannabis.u.uy, que a partir de la semana que viene va a nutrirse de nuevos contenidos vinculados a salud y cannabis para que cualquier referente familiar a nivel educativo, cualquier ciudadano que esté interesado en profundizar y para incorporar a su vida cotidiana ese conocimiento vinculado al impacto que tiene el cannabis en la salud, va a encontrar un muy buen material adaptado a el conocimiento divulgativo justamente para trabajar en este sentido. Sobre esto de las campañas de advertencia, prevención, a propósito de lo que implica el consumo de marihuana en particular, usted recién destacaba el trabajo que se ha hecho formando en educación, en la ANEP, formando, ¿cómo lo llaman ustedes? Nosotros formamos en habilidades para la vida, es decir, son factores protectores que hacen parte del desarrollo de la personalidad. Esto es una teoría, si se quiere, que está muy bien desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que son los que nos permiten tomar buenas decisiones a lo largo de la vida, vinculado, entre otras cosas, al uso problemático de drogas. Pero entonces, a partir de esa actividad de formación que ustedes han venido realizando, ¿cuántas escuelas, cuántos liceos tienen efectivamente charlas, actividades en las que se advierta a los jóvenes sobre los riesgos que implica el consumo de marihuana en particular? En este momento más de 300, superamos los 300 centros capacitados en todo el país, y esto es algo que sigue y se profundiza. Pero faltan, claro, obviamente. Falta, por supuesto, pero no teníamos en el sistema de educación público un programa específico de desarrollo para la prevención del uso problemático de drogas, que hoy sí tenemos y que apuntamos a que la ANEP lo institucionalice y lo potencie. Enseguida retomamos la entrevista con Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Vamos a detenernos ahora en lo que está ocurriendo con el cannabis medicinal. Lo que está ocurriendo o lo que no está ocurriendo, depende de cómo se lo mire. Durante la pausa tuve tiempo de leer algunos de los mensajes de los oyentes. Le menciono dos, a ver si pasamos después al otro tema. Dice Cecilia: soy psicóloga, trabajo con adolescentes y jóvenes, y en la franja de 14 a 24 no hay una percepción de riesgo del consumo de marihuana. Lamentablemente, la campaña va a llegar tarde. En el inconsciente colectivo está instalado que no es perjudicial para la salud.
Es un tema que lo tenemos bien estudiado y comparto el comentario parcialmente. Lo que nos dicen, la última encuesta que realizamos en estudiantes de enseñanza media, que es recientemente realizada, es que todavía se mantiene fuerte la percepción de que es muy riesgoso consumir frecuentemente. Se ha debilitado la percepción entre los adolescentes de que no es tan riesgoso consumir esporádicamente. Entonces, seguramente lo tenemos que tomar como un dato preocupante, pero creo que estamos a tiempo de insistir. Obviamente aquí juega el gobierno y tiene una responsabilidad concreta que cumplir, pero también hay que convocar a la responsabilidad del mundo adulto a nivel familiar, a nivel institucional. Sí, hay una cantidad de actores sociales que podemos hacer cosas para revertir esta situación. Y otro mensaje que elijo, el de Gabriela, dice: hay una farmacia que vende cannabis al lado de mi casa. Muchos chicos que compran se sientan a fumar en el murito lindero y luego se suben a la moto y se van manejando. ¿Se puede conducir en esas condiciones? ¿Existirá algún control similar al de la alcoholemia? Exacto. Fue noticia esta semana que estamos adquiriendo para fortalecer los cuerpos inspectivos a nivel vial, 1000 detectores adicionales. Hay que decir que detectar cannabis en el tránsito es sustancialmente más costoso que realizar espirometrías. Eso es, si se quiere, un hándicap que existe, pero que de todas maneras no nos va a frenar a seguir invirtiendo en ese sentido. Y sí, hay que decir que es sumamente riesgoso. De hecho, las muertes relacionadas al consumo de cannabis son básicamente muertes por accidentes laborales o de tránsito de usuarios que ven distorsionada su capacidad de reacción y de percepción. Continuamos. Estamos conversando con Diego Olivera, licenciado en Trabajo Social, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Olivera, mientras avanza la implementación de la venta de marihuana con fines recreativos y bueno, ahora incluso la campaña de concientización, aparentemente hay un problema con la habilitación del cannabis con fines medicinales, que está contemplada. Esa habilitación está contemplada en la ley del año 2013. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero no comparto, o al menos 100% no lo comparto, el diagnóstico de que es un tema que está frenado, es un tema que está enlentecido, y mucho menos de que exista algún tipo de voluntad que esté refrenando esto, porque realmente no lo vivimos de esa manera. Por el contrario, los principales hitos vinculados a la implementación, a la habilitación de proyectos que podemos repasar porque son muy variados y son muy importantes, se ha dado en estos últimos 2 años. Y las voces críticas surgen a veces de personas que justamente tuvieron quizás la oportunidad de habilitar o de impulsar estos desarrollos y no lo hicieron. Ahí usted está aludiendo a 2 personas concretamente, a dos antecesores suyos, ¿no? Julio Calzada y Milton Romani, que estuvieron al frente de la Junta Nacional de Drogas. Bueno, Romani fue el que estuvo antes que usted, ¿no? Exacto. Y en estos días trascendieron opiniones de ellos muy críticas, ¿no? Intervinieron en un coloquio, Emprendedores en la Industria del Cannabis Medicinal en Uruguay, que tuvo lugar el 5 de septiembre en la Universidad Ort, y dijeron, por ejemplo, esto que yo voy a leer. Hablaron de trancazo y fueron particularmente ácidos con el presidente de la República. Romani explicó que este debate está atravesado por la rigidez de algunas mentalidades. Es evidente, el rey está desnudo, yo lo voy a decir, mi presidente, mi compañero Tabaré Vázquez no está convencido de estas cosas y le ha bajado de jerarquía en la agenda política este tema. Bueno, y podría seguir, ¿no? Calzada dijo algo parecido. Usted recién de algún modo ya contestó, pero ¿puede ser más claro? Sí, voy a ser más claro en el sentido de que para nosotros, como instituciones de gobierno, ni que hablar en el Instituto Regulador de Regulación y Control del Cannabis, pero también en la Junta Nacional de Drogas, entendemos que estas posibilidades productivas relacionadas a los emprendimientos de cáñamo industrial, es decir, de plantas de cannabis no psicoactivo con distintas finalidades, en las cuales podemos comentar, y la producción de distintos preparados para consumo humano, terapéuticos, sanitarios, cosméticos, son grandes oportunidades que tiene el Uruguay en términos de desarrollo productivo, en términos de diversificación de su matriz productiva, en términos de captación de inversiones, en términos de generación de conocimiento y en términos de generar oportunidades de trabajo, no solamente
de baja y mediana calificación en lo que hace a la gestión de los cultivos, sino también generar muy buenas oportunidades de trabajo para profesionales calificados en el área de la química, en el área de la agronomía, y me llevaría mucho rato contar todo lo que estamos haciendo a este respecto, pero lo voy a resumir en... Sí, pero a ver, permítame un segundo. Usted enfatizó en una de las facetas que tiene el tema del cannabis medicinal. Por ejemplo, cuando hicimos un enfoque de este asunto hace poco en el programa, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que está vinculado a una de las empresas que está manejando proyectos en esta materia, iba por ese lado, ¿no? El potencial, lo que Uruguay puede avanzar, la oportunidad que tiene hoy en el mundo al haber contado con esta ley hace 5 años, etcétera, y todo lo que se está demorando, perdiendo. Pero estaba lo otro, estaba también lo que decía la doctora Galcerano, la doctora Julia Galcerano de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, la necesidad de regular para que quienes padecen ciertas afecciones, por ejemplo epilepsia, por ejemplo esclerosis múltiple, no tengan que recurrir a productos medicinales elaborados de manera casera, clandestina, que por ejemplo pueden tener contaminaciones, etcétera, y que muchas veces terminan siendo indicados por personas que no son médicos. Hay ahí otro punto, ¿no? Que es la gente que hoy precisa en Uruguay estos medicamentos y que entonces o los compra de manera irregular o los tiene que importar a precios altísimos. La demanda de uso medicinal de cannabis tiene un componente de personas que recurren a una consulta médica y reciben una prescripción, y tiene un componente que a nosotros nos preocupa, que es una circunstancia más de carácter exploratorio de personas que entienden que el uso de cannabis podría mejorar su bienestar y entonces recurren sin consultar previamente a un profesional, inclusive a productos que pueden circular de manera informal y sobre los cuales hay que advertir los riesgos que tiene acceder a cualquier tipo de estos productos. Hoy en Uruguay existe un producto de venta con receta común, es un producto basado en cannabidiol, uno de los componentes activos de la planta de cannabis que tiene por detrás una cantidad de investigación científica relacionada a sus usos médicos, y seguramente van a irse... Pero es un producto que se genera acá en Uruguay a partir de materia prima importada, ¿no? Es cierto, pero Uruguay va a tener, seguramente, no quiero aventurar, pero quizás en los próximos 12 o 24 meses, va a tener producción de materia prima local. Esta semana estuvimos con el prosecretario de la Presidencia visitando Parque de las Ciencias, en Canelones, donde hay 2 importantes industrias que combinan emprendedurismo local y mano de obra local con inversión extranjera, que están justamente dando pasos muy avanzados en desarrollar instalaciones que se denominan GMP, es decir, que tienen están certificadas en buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica, que esas empresas y otras que están en transcurso de ser habilitadas en los próximos tiempos van a estar generando producción de materia prima uruguaya. Nosotros justamente queremos que la cadena productiva se desarrolle completamente en Uruguay. Obviamente que Uruguay tiene, para enfrentar un desafío de esa envergadura, tiene que lidiar con sus propias limitaciones que operan en todos los sectores de la economía. ¿Qué limitaciones? Y en la idea de pasar de ser un importador de conocimiento, un importador de innovación, a un generador de innovación. Estamos convencidos que la ley de regulación de cannabis permite que ese nivel de vínculo entre la ciencia aplicada a la producción y las capacidades productivas pueda darse de manera virtuosa. Pero lo que no admito, porque es un relato muy simplificado, es que existen emprendimientos privados pujantes que están siendo todo el tiempo frenados por una estructura burocrática anquilosada. No funciona de esa manera. Una posibilidad también es esa estructura burocrática anquilosada, la otra es frenos, que políticamente se haya dispuesto eso. Esperemos, vamos con calma, acá hay mucho signo de interrogación, mejor no correr riesgos. Bueno, pero quien sostenga una teoría de ese tipo debería ser capaz de explicar de forma objetiva cómo están operando esos frenos. Nosotros no lo hemos vivido. Ahora bien... ¿Usted no ha tenido
ninguna indicación en ese sentido? Absolutamente. Por arriba ninguna. de usted no le han planteado este tema, vamos a llevarlo lento o directamente lo vamos a ir bloqueando. Por el contrario, y cito como ejemplos que en estos días estamos firmando un convenio con Uruguay 21, principal agencia de promoción de inversiones uruguayas, para que incorpore el desarrollo de una hoja de ruta productiva del cannabis en Uruguay, que el Instituto de Investigaciones Agrícolas, INIA, está generando un clúster de investigación justamente vinculado a cómo puede ser el rendimiento y la productividad de las plantas de cannabis en Uruguay. Este ha sido uno de los aspectos que no ha funcionado del todo, porque todavía no hay aplicación a nivel del clima y del territorio uruguayo de la producción de cannabis. Es decir, están pasando cosas. ¿En dónde debemos ser muy cuidadosos? Y por supuesto que ahí hay competencias muy claras que tienen que ser ejercidas y son ejercidas por el Ministerio de Salud Pública cuando hay el desarrollo de un producto que es para uso en humanos. Y ahí, obviamente, que lo que tiene que primar es sí el desarrollo productivo, pero también cuáles son las características desde el punto de vista de la seguridad sanitaria de los productos que se generen tanto para la exportación como para el mercado local. A propósito del impacto de este sector, en la medida que se lo deje volar, hoy es muy elocuente un título en el diario El Observador. Juan Lacase revivirá gracias a una inversión canábica. Las autoridades tramitan la aprobación de un proyecto que demandará 53 millones de dólares de inversión. Se trata de una firma de capitales canadienses, Canapur, que prevé emplear para el año 2023 a 680 personas. Y además indica que esos empleados van a ser básicamente de 50 años para arriba y con un perfil por el lado de las mujeres. O sea, una combinación ideal para una zona castigada como Juan Lacase en el departamento de Colonia. Lo que se busca es producir para exportar con destino a Canadá, bueno, también productos elaborados que irían a la región. Este proyecto, por ejemplo, ¿en qué está? Desde el punto de vista permisos. Está siendo evaluado y está avanzando en su evaluación. Nosotros hay un conglomerado de instituciones públicas que tenemos que trabajar en la habilitación o en la no habilitación de estos proyectos de acuerdo a sus características, siempre con la vocación de que los aspectos productivos puedan salir adelante, pero garantizando el cumplimiento de las distintas normativas. Hay que tener una supervisión por parte del origen de los fondos, que la realiza la Secretaría Antilavado, hay que tener una supervisión desde el punto de vista del desarrollo de la seguridad de los cultivos, porque estamos hablando de cultivos muy importantes, de una planta que puede tener riesgos vinculados a la seguridad, y cuando son productos para destino en uso humano, obviamente que hay un aspecto sanitario que tiene que ser contemplado. Hoy en día hay 15 proyectos que están siendo evaluados, uno de ellos es el que refiere el Observador el día de hoy, y esos proyectos sumados prevén una inversión de entre 80 y 100 millones de dólares que podría expandirse. Hay que sumar a eso que la principal industria de cannabis a nivel mundial, o una de las 2 o 3 más grandes en términos de su volumen de capital, se va a estar instalando en Uruguay, como es Aurora, una empresa canadiense. Es decir, están pasando cosas, obviamente que depende de la buena sinergia y la articulación entre actores públicos y privados que esto prospere. Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Fue un gusto, gracias Emiliano. Ahora continuamos en Perspectiva, viene la mesa de este jueves.